Buenas noches para todos. El día de hoy he decidido tocar este tema que me tiene muy inquieta por las cosas que están sucediendo en el país, pero también, digamos, a nivel más como organizacional. Y el nombre del mensaje es Divida y reinarás. Y básicamente, pues esto es una estrategia que viene de Julio César, pero es una estrategia que Satanás ha venido aplicando sobre nuestro territorio, sobre Colombia, pero también sobre el mundo. La está aplicando y yo quisiera que el pueblo cristiano o las personas que ven estos mensajes como que puedan ver la estrategia claramente y que no nos dejemos enredar y que entendamos realmente qué es lo que está en juego. Y sí, como les comentaba el domingo en la iglesia, yo siento que sobre Colombia se ha volcado un espíritu de división y esta es la estrategia que Satanás ha usado y es claro que tenemos unas elecciones por delante en marzo del próximo año y los ánimos están muy caldeados en el país. Siente uno como que estas elecciones son demasiado particulares y demasiado importantes para la historia de Colombia. Entonces, no en vano siente uno que hay un espíritu de división que muy posiblemente ha sido el objeto de esos rezos de los brujos venezolanos, haitianos, africanos, por parte de la izquierda socialista. Básicamente eso es lo que están haciendo. Pero también esta división está siendo alimentada por los medios de comunicación, como siempre, pero también las personas le están dando eco a esto mediante chismes, pero también porque las personas que participan en estas divisiones pues tienen fisuras dentro de sí mismas, en su espíritu. Y por ahí es donde Satanás aprovecha para hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Y lo que quiere hacer con todos nosotros también es distraernos y no permitir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que básicamente es ir en torno de un objetivo común, que es que sacar a nuestras familias adelante, pero también a nuestra nación adelante. Y estas divisiones no están colaborando para nada para que Colombia salga adelante de una pandemia que ha sido muy dura, de unos tiempos de paro que atentaron contra toda la infraestructura y contra los empresarios. Entonces, todas estas divisiones realmente no ayudan para nada. Y también las divisiones se presentan entre las diferentes denominaciones de la iglesia. Los diferentes grupos se pegan de pequeñas divisiones doctrinales para no hablarse los unos con los otros o descalificar el ministerio del otro. Y es algo que también he visto en este caminar. Pero también que dentro de las mismas iglesias hay divisiones al interior de cada una. ¿Por qué? Porque se levantan problemas entre las personas y ya no hay una sola visión, sino que hay varias visiones. Es decir, hay división, ¿sí? Y también lo he visto en partidos políticos, empezando por el de nosotros, pero también los otros partidos, como por ejemplo el Centro Democrático. Y todo ha sido realmente en parte incendiado por el tema de las candidaturas presidenciales. No en vano, Colombia ya tiene como 40 candidatos a la presidencia, o no sé cuántos lleva ya más o menos. Entonces uno dice, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Si deberíamos estar más que nunca unidos, porque si no, de lo contrario, se nos va a subir un tirano de la izquierda. Pero estamos cada uno tras nuestro pequeño reino y no estamos pensando en el país. Pero eso no para ahí. También tenemos a los famosos globalistas versus los patriotas, los vacunados y los no vacunados. Esto se ha vuelto una guerra de divisiones. Pero también tristemente dentro de los hogares, el esposo contra la esposa, o al contrario, los hijos contra los padres. Y tristemente también las relaciones estratégicas para el reino desquebrajadas. Es decir, que no estamos pudiendo trabajar en equipo las personas que tenemos diferentes ministerios por estas divisiones. ¿Y esto en qué redunda? En que el reino no está avanzando a la velocidad que tendría que avanzar, porque nos estamos dejando entretener, distraer con las divisiones. Entonces miremos qué dice Dios sobre ese tema de las divisiones. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y el propósito es sacar adelante a Colombia y a nuestras familias. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes.
Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y uno dice, ¿divisiones entre creyentes? Esto no es nuevo en la Biblia. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así o vamos a resolver esto? Y miren lo que dice la palabra sobre las divisiones. Dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y les digo, esto a mí me tiene muy preocupada, porque no podemos llegar a marzo del próximo año con divisiones a nivel de partido, pero también a nivel de lo que son, digamos, las fuerzas que se mueven políticamente en el país. Pero también creo que es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad entera, ¿sí? Entonces, ojalá todos seamos conscientes de lo que estamos hablando el día de hoy y hagamos lo que nos corresponde y lo que está en nuestras manos para acabar con estas divisiones, porque todos queremos una Colombia diferente, una Colombia unida con un propósito de salir todos adelante, pero con las divisiones no lo vamos a lograr. Y también es muy importante este tema de la división dentro de la familia. Es realmente lo que está generando los grandes problemas de la sociedad de los que yo he venido hablando. Entonces vemos muchos hijos que tienen padres vivos, pero que no responden por ellos. O también hemos visto casos de padres que tienen un total desinterés digamos, porque sus hijos estén bien. Un total desinterés. Y el divorcio también es la peor manera de dividirnos, ¿sí? Y esto que ha ocasionado hijos a la deriva. No sé si ustedes escucharon lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada con un concierto de un rapero, creo que se llama Scott Travis, en su famoso concierto Astroworld. Hubo 10 muertos. Y lo más horrible de todo es que había incluso un niño de 9 años y yo decía dentro de mí, definitivamente hay muchos papás caídos del zarzo que no se dan cuenta de lo que está pasando con sus hijos y a quienes siguen sus hijos. Y qué tipo de música están escuchando, qué tipo de influencias tienen. Y me da como tristeza, de verdad, porque las personas que murieron aquí eran pelados de 21 años. Hay todo tipo de historias, que este señor no se detuvo sabiendo que ya había gente muerta ahí en el público, que incluso hubo gente que dice que le estaban inyectando opiáceos o algo así aquí en el cuello a personas que comenzaron a irse todos contra el escenario, nadie los detuvo y hubo gente que quedó asfixiada y murieron incluso de ataques al corazón, jóvenes de 21 años, o sea, y este chico de 9 años. Y yo digo, qué tristeza. O sea, los jóvenes en este momento son totalmente vulnerables a este tipo de influencias si no hay un papá responsable que detenga esto. Este concierto, la gente entraba por la boca de este tipo y era como entrar al mismísimo infierno. Y fue lo que recrearon todo el tiempo en el escenario, era el infierno. O sea, y los jóvenes yendo a estos conciertos como becerritos que van para el matadero. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás sabiendo dónde están sus hijos? ¿A qué hora llegan sus hijos? ¿En qué estado llegan sus hijos? ¿Con quién se están relacionando? Estamos viendo muchachos que caen o jovencitas que terminan abortando, violencia intrafamiliar, consumo de drogas. ¿Por qué? Por orfandad, porque no hay un papá que esté pendiente. Un tema son la carne de cañón de la ideología de género, no saben ni siquiera si son hombres o mujeres. Me contaba una amiga mía que pelados de 20 años, casi todos son bisexuales, no saben si les gustan los hombres o las mujeres. ¿Dónde están los papás de estos jóvenes? La eutanasia, porque los enfermos y los ancianos no encuentran otra solución, porque dicen yo no quiero estorbarle a mi familia. ¿Por qué estamos haciendo sentir a los ancianos como un estorbo? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Y cuántas personas no se están suicidando en Colombia? Como 2.600 al año. Entonces, acá hay falta de familia. Y ese es el primer llamado que Dios hace el día de hoy, es no puede haber divisiones dentro de la familia. No puede. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y miren, justo fuimos a dejarle unas cositas a una chica que optó por la vida con sus gemelos este fin de semana, fuimos hasta el Rosal.
Y a pesar de que ella estaba sola, porque no tenía un hombre que pues respondiera por esos hijos, estaba con su hermana, con sus cuñados y estaba con su mamá. Miren qué diferencia hace en la vida de una persona que su familia esté ahí. Y también ahí están las iglesias como un grupo que tiene que apoyar a las personas. Los venezolanos que vayan a las iglesias, que sean parte de una comunidad, que no anden solos y desamparados tampoco. Entonces ahí está el llamado al tema de la unión. Y entonces yo decía, pero ¿por qué puede entrar este espíritu de división tan horrible aún dentro de personas que son cristianas? O personas que se supone que incluso pueden llegar a ser pastores cristianos. ¿Por qué fomentan la división? Y entonces me puse como a pensar en esto y a entenderlo, y es que realmente nosotros no hemos crucificado nuestra carne. Y en la medida en que no hemos crucificado nuestra carne, pues Satanás tiene entrada. Entonces dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué puede ser la carne? Esa carne que es una fisura y que da origen a que Satanás pueda venir a dividir y hacer su plan, todas sus estratagemas. Ambición, codicia, desmedida por el poder, por la fama, celos, rebeldía, egos, quejas, amarguras, incluso inseguridades. Y es cuando el enemigo pone la cizaña en nuestra mente y nos llama a que hagamos cosas incluso pasando por encima de todo, pasando por encima de la ley, pasando por encima de estatutos, de cosas, con tal de darle rienda suelta a nuestra carne. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la estrategia de aquel que quiere dividir un grupo, una organización? Que él no se aparta, sino que aparta a los demás y los señala y los excluye y los desprecia. Que se aprovecha de esas personas que viven con un descontento o que son ingenuas, porque uno también ve en todos los pueblos, o sea, incluso en el pueblo cristiano, mucho ingenuo que cree todo lo que le dicen. Y entonces esa persona va a intentar robar el corazón de esas personas. Y miren lo que dice aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Saben cómo hacerlo. Saben cómo ganar adeptos, darles lo que quieren. ¿Sí? Llegar a su orgullo, llegar a su deseo de reconocimiento, de eso se pegan. Un divisor no va de frente ni es constructivo, sino que conspira buscando derribar y destruir, hace conspiraciones por detrás. Un divisor no busca fortalecer la iglesia o la organización a la que critica, sino debilitarla y dominarla, porque tiene un objetivo oculto. Está buscando una ventaja personal o algún tipo de beneficio. Un divisor no discute ni debate, sino que manda, exige y presiona. Pasa por encima de lo que sea. Pasa como un bulldozer. Un divisor puede mentir y calumniar con descaro con tal de alcanzar sus fines. E incluso aquí decían que están usando las redes sociales para generar todo tipo de mentiras y ponerlas a todos los vientos. Voy a dejar esa parte ahí. Ahora sigo con el tema de la vacuna. Y resulta que también han creado como esa división entre vacunados y no vacunados. Y han emitido un decreto totalmente inconstitucional, que va totalmente en contra de las leyes de Colombia. Y entonces yo decía, y hay a nivel mundial un movimiento que está usando estas estrellas amarillas y dice no vacunado, con una estrella amarilla. Y esa estrella amarilla está recordando lo que ya sucedió en el mundo, que fue una infamia, y que fue las estrellas amarillas de los judíos. Varias de las cosas que fueron sucediendo fue segregando sectores de la población. Es que tenemos que ser sabios para ver las señales de cómo lo hacen.
¿sí? Los globalistas toman muchos elementos de lo que han sido los nazis, o sea, muchos elementos. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue la Noche de los Cristales Rotos en 1938, y lo que hicieron fue romper todos los negocios, las sinagogas y las tiendas y todo de los judíos. Y también mataron como a 90 personas, las mataron ese día. Y básicamente, ¿qué hicieron? Eso se llama un pogromo. Pogromo es linchamiento multitudinario premeditado espontáneo hacia un grupo, y lo hicieron contra los judíos. ¿Por qué? Porque les sembraron el odio hacia ellos. Y poco a poco lo que hicieron fue comenzar a sacarlos, a apartarlos para que ya no los vieran. Los mandaron a guetos. Entonces ahora resulta que los no vacunados no pueden entrar a conciertos, no pueden entrar a restaurantes, no pueden entrar a bares, no pueden entrar a ninguna parte, a cine. Entonces los vamos a comenzar a ir apartando para no verlos. ¿Y después qué sigue? ¿Después qué pasó con los judíos? Entre el año 39 y el 45 lo que hicieron fue enviarlos a guetos y después a centros de exterminio en Europa Oriental. Pero ¿cómo lo hicieron? Estigmatizando y humillándolos para segregarlos y para vigilar todos sus movimientos. Para eso les pusieron una estrella amarilla, es decir, el que no tiene el carnet de vacunación. Hay personas que se sienten muy ofendidas con esta comparación, pero yo creo que tenemos que ser sabios en el manejo de los tiempos, en entender los tiempos. Y yo creo que nos estamos enfrentando al preludio de tiempos así de persecución, hacia aquel que se sale del molde. Y como les dije, en Europa ya están protestando con estas estrellas amarillas y están diciendo, sí, no estoy vacunado. Y me estás tratando como trataron a los judíos antes del Holocausto. Lo están diciendo. Entonces, en Austria, incluso los no vacunados no pueden salir de sus casas. Nosotros estamos siguiendo esto simplemente porque los medios de comunicación están alimentando el odio y están haciendo ver al otro como una amenaza pública. Por Dios, pero es que la vacuna tampoco ha demostrado que es eficaz y también hay serias dudas sobre los efectos adversos. Nos vamos a tragar entero todo este discurso y peor aún vamos a segregar a las personas que no están vacunadas. O sea, por un instante hemos pensado en esto, en que estamos haciéndole coro a este espíritu de división que quieren traer. No. Y cuando uno se pone a mirar y dice, bueno, ¿y qué está pasando con el COVID hoy? Pues estas son las cifras de Bogotá. A la fecha llevamos 1,5 millones de casos en Bogotá y fallecidos 27.698 personas, que equivalen al 1.9% de las personas que han sido contagiadas. A ver si entendimos. De 100 personas que se contagian, 2 se mueren. ¿Por qué tenemos tanto temor? A tal punto que somos capaces de segregar a un grupo de la población. Por Dios. O sea, y no hacemos nada. Nos quedamos callados. Y miren cómo van las cifras del COVID. Este es abril del 2020, cuando todavía realmente no había llegado el virus. Julio del 2020, octubre, el pico de enero del 2021 después de Navidad. Y aquí está todo el pico que fue por el paro, ¿sí? Miren las cifras que estamos en octubre del 2021. Estamos al mismo nivel que abril del 2020. Aquí está la gráfica. ¿Por qué nos hacen creer que esa es la única solución? No, ya se bajó, ya está en los niveles más bajos. ¿Y por qué ahora salen con el cuento del carnet? Y le echan la culpa a los que no están vacunados de los contagios, por Dios. Pero entonces, si la vacuna funcionara, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿O es que no funciona? Y entonces, ¿qué dice en cuanto al tema del espíritu de división? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es su recomendación? Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Hay que tener cuidado con las personas que siembran esa división. Y ya pensando en lo que realmente necesitamos en Colombia es la unión. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ha llegado la hora de que pensemos menos en nosotros y más en el país y en nuestras familias. Miren, esto es lo que Satanás puede hacer con cada uno de nosotros dividido. Así nos vuelve Satanás cuando andamos solos. Pero ¿acaso es capaz de romper esto? ¿Acaso no lo puede romper?
Eso somos nosotros cuando estamos unidos hacia un propósito, hacia una meta de país. Entonces, por favor, no sigamos el cuento de la división. No, rechacemos eso. Y otra cosa, la unión tampoco es con cualquiera, ¿no? Porque Dios advierte contra esto. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces no te metas con personas que no manejan tus mismas creencias. En este caso, no creen en que la Biblia es la verdad. No tienes nada que hacer haciendo alianzas con ellos. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Pero también dentro del cuerpo de Cristo han habido divisiones. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Eso está en Hechos 15:39. Y Dios igual obró e hizo cosas con ambos, ¿sí? Pero también estaba leyendo esta mañana Segunda de Crónicas 18, que es la historia de Josafat, el rey de Judá, que hizo alianzas con Acab, rey de Israel. Y cómo eso fue realmente, casi que, mejor dicho, fue una pésima decisión. Entonces, a veces también incluso dentro del mismo cuerpo de Cristo o dentro de las mismas personas que se hacen llamar creyentes, tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios y pedir la dirección del Espíritu Santo para hacer alianzas. Porque entonces, Josafat tenía un padre, su padre era Asa, y Asa era, digamos que, pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, pero Josafat, digamos, su balance fue positivo, ¿sí? Y él volvió a traer la educación religiosa y trató como de quitar algunos de los cultos a ciertos dioses, aunque no logró acabar con todo. Pero entonces, para las decisiones grandes sí consultaba a Dios. Y cuando sentía que todas las probabilidades estaban en contra, y sí iba y le preguntaba a Dios. Pero cuando era una cosa, digamos, de decisiones fáciles y pequeñas del día a día, era muy débil. Y tan débil fue que permitió que su hijo se casara con Atalía, que Atalía era la hija de Acab y Jezabel. Y Atalía resultó ser una jezabelita en el reino de Judá. Él lo permitió. Entonces, a veces somos poco sabios para establecer relaciones y alianzas. Por ejemplo, también en Segunda de Crónicas 18 vemos como Josafat casi muere al ir a la guerra con Acab, a pesar de que tuvo una advertencia de un buen profeta, que fue Micaías, ¿sí? Y no siendo suficiente esto que hizo, que ahora quisiera que lo leyéramos, le da por construir unas naves con Ocosías, que era el hijo de Acab, también de Israel. Y miren en lo que termina lo que le dice acá el profeta: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, a pesar de que él era una persona que en general era del agrado de Dios, pero era débil a la hora de establecer relaciones y alianzas, era débil. Entonces, no podemos ser débiles y estar gobernados por el temor, y como estamos por el temor, entonces yo bajo la cabeza y me meto con el que no es. Entonces tenemos que ser sabios, muy sabios. Entonces miremos lo que dice aquí. Es aquí donde Micaías lo mandan a llamar, porque todos los profetas le dicen a Acab: no, tranquilo, ve contra ellos, ¿sí? Porque le dice, lo que sucede es que, como ustedes saben, eran familia, ¿sí? Tanto Acab como Josafat. Y entonces Acab le dice que por qué no van en la guerra contra Ramot de Galat. Entonces mandan a llamar a los profetas de Acab y todos dicen: sí, claro, no, vas a ganar, por supuesto. Y entonces Josafat le dice: no, pero venga, ¿y no hay otro profeta? Y es cuando dicen: sí, tengo uno, pero solamente me da malas noticias. Sí, entonces le preguntan a él y le dicen: pero de verdad, dime la verdad. Y él dice: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía sí y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo?
Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Y para resumirles el cuento, pues este profeta tuvo la razón y termina muerto acá. Pero la pregunta es, ¿por qué Josafat era tan débil de carácter que aún escuchando al profeta de Dios siguió y se fue con Acab en esta guerra? ¿Por qué? El Señor le salvó la vida y no murió ahí, pero fue muy, muy débil de carácter. Y entonces podemos ser personas de Dios y podemos obrar de acuerdo con lo que dice la palabra, pero si no somos sabios al establecer alianzas, pues también vamos a pagar las consecuencias de esto. Entonces, esa es la palabra que Dios tenía para todos nosotros el día de hoy. Y entonces, ¿en qué terminamos? Terminamos en una invitación. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordar que nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están queriendo entrar a Colombia. Y está en manos de la iglesia, de los intercesores, pero también de aquellos que de alguna manera tienen posiciones de liderazgo. No caer en este tema de la división, porque eso no es lo que el país necesita de cara a marzo del 2022 y las elecciones presidenciales. Necesitamos estar unidos. Necesitamos dejar a un lado nuestra carne, nuestras fisuras, nuestras ansias de poder, de lo que sea, porque primero están los planes de Dios y primero está el país que nosotros. Entonces, Señor, te pido que el día de hoy este mensaje llegue a quienes tiene que llegar, Señor, que levante a los intercesores, Señor, para que juntos en oración despojemos a ese espíritu de división y de confusión que está sobre el territorio, Señor, que quiere pegarse de todo tipo de circunstancia para generar odio entre la población, Señor, generar división, Señor, para que venga acá a gobernar la izquierda socialista, Señor. No le vamos a dar gusto, Señor, a estas personas y a estos brujos que están sobre Colombia, Señor. Yo te pido que despiertes a tus intercesores el día de hoy, Señor, pero que también despiertes a todos aquellos que se han dejado enredar en estas distracciones, Señor, para que podamos entender que primero está Colombia y los planes que tú tienes para Colombia, Señor, que son de bienestar, Señor, y no son de calamidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi doctora Sara, muchísimas gracias.